Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. 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 Transforma lo que soy, desesperado estoy, hambriento de tu amor. De ti yo quiero más, mi vida es un altar, ven y toma tu lugar. Vamos, dile. Y sopla con el viento de tu avivamiento, satura todo este lugar. Que tu espíritu descienda, aquí cuidamos tu presencia. El fuego de tu espíritu no se apagará. Hola, buenos días para todos. Qué hermoso poder estar conectados otro domingo más. Realmente hay alegría, creo, en cada uno de nosotros el poder celebrar un día de culto y de adoración a nuestro Dios. Así que hoy podamos juntos, en un mismo sentir, poder disfrutar de este día domingo, de todo lo que el Señor ha preparado para nuestras vidas. Y quiero compartirte unos versículos del Salmo 46. El versículo 1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Acá David hablaba de la experiencia que él tuvo de ese Dios que es amparo y fortaleza en medio de las tribulaciones y de las aflicciones. Y ese es el Dios que vos y yo tenemos, es un Dios que es nuestro amparo y nuestra fortaleza en los momentos de dificultad, en los momentos de tribulación. Y ese es el Dios el cual vamos a celebrar en adoración en esta mañana y de escuchar una palabra que Dios nos va a direccionar y nos va a hablar en este día. Quiero darte la bienvenida a este día domingo y quiero invitarte a que disfrutemos juntos de este día domingo. Que el Señor los bendiga mucho. Queremos adorarte, Padre, y declarar que si tu presencia no va con nosotros, no nos vamos a mover, porque te necesitamos, Padre. Quiero habitar en tu intimidad, donde sé que te voy a encontrar. Quiero habitar en tu intimidad, donde
nos rendimos a tus pies. Te necesitamos, Dios, te anhelamos, Padre, y no nos movemos si no es contigo. Hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Sin tu presencia, Señor, sin tu presencia conmigo no va. Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Te adoramos, Dios, sin tu presencia no quiero moverme. Yo te necesito a cada paso que doy. Yo te necesito. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria inunde mi interior. Declaramos Y no me voy que no queremos irnos hasta que suceda, hasta que tu gloria, Señor, inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu gloria, Señor, inunde tu mi gloria inunde mi interior. Y no me voy hasta que suceda, hasta que tu Que tu gloria gloria descienda. Sin tu presencia cantamos. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. si tu presencia conmigo no va, Yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. hasta que suceda. No quiero moverme, Señor, hasta que ocurra. Lo declaramos hasta que suceda en nuestras vidas. Vamos a seguir declarando, vamos a seguir adorando. Y no me voy Y no me voy hasta que suceda, hasta que suceda. hasta que tu gloria inunde mi interior.
presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar, no quiero llegar, no voy a llegar. Qué bueno es poder adorar a nuestro Dios. Qué bueno es haber apartado este tiempo para juntos adorar a aquel que vive y que reina por los siglos y que hace cosas tremendas en nuestras vidas. Qué bueno es nuestro Dios. Y quiero en este tiempo invitarte a leer una palabra que se encuentra en Lucas 11:28, que dice así: y él dijo, Jesús, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurado significa feliz, dichoso, aquel que cree, aquel que guarda y aplica la palabra de Dios. Jesucristo, en una oportunidad, hablando a todos aquellos que escuchaban cuando predicó y caminó en su ministerio sobre Israel, y nos recuerda que es bienaventurado, que es dichoso, que es feliz, sentirnos felices. Somos felices cuando oímos la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra vida y la guardamos en nuestro corazón. Y una de las tantas palabras que Dios nos ha hablado es acerca de los diezmos y las ofrendas. Y quiero que en este tiempo oremos por aquello que Dios ha puesto en tu corazón, por lo que has dispuesto en este tiempo, por lo que Dios te ha dado y que has apartado para Él, para honrar a Dios con tus diezmos, con tus ofrendas. Y quiero que juntos oremos en esta mañana entregando aquello que cada uno de nosotros hemos apartado para nuestro Dios. ¿Oramos? Amado Dios, gracias por haber bendecido nuestras vidas, por haber abierto puertas en este tiempo que han bendecido nuestras vidas. Hay gratitud en nuestro corazón por tu amor, por tu misericordia, por tu provisión. Gracias porque has prometido, Señor, proveer, guardar y proteger nuestras vidas. Y sé que lo podemos experimentar y lo podemos vivir en cada una de nuestras vidas. Gracias porque, Jesús, nos decís que bienaventurados, somos dichosos, porque oímos la palabra, la guardamos en nuestro corazón y la aplicamos a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque es un mandato, es una bendición poder obedecer en esta área en nuestra vida, el dar los diezmos y las ofrendas para ti, Señor. Quiero bendecir a mis hermanos, sus hogares, su familia, sus casas, Señor, su trabajo, Dios, en este tiempo. Guarda, Señor, guarda cada una de nuestras vidas. Yo bendigo esta mañana, bendigo este día, Señor, y te doy gracias por tus bendiciones en cada una de nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén, amén. Y también quiero animarlos en este tiempo. Vivimos tiempos difíciles y hay hermanos que están atravesando tiempos difíciles, tiempos complicados. Y qué bueno es poder estar ahí con un grano de arena, dando de lo que Dios nos ha dado para ayudar a aquellos que lo necesitan. Así que el kilo de amor es necesario, es muy importante que apartes eso que Dios va a poner en tu corazón en este tiempo. Y te animo a que se lo acerques, te comuniques. Va a estar en la pantalla el teléfono de Daniela, comunícate con ella, con el Ministerio de Acción Social. Cada una de las chicas va a estar dispuesta para ir a buscar o para que vayas y le acerques al Ministerio de Acción Social y poder ser de bendición para aquellas familias que lo necesitan. Y también va a estar el número de Darío para acercar tu diezmo, tu ofrenda, para que también te puedas comunicar a ese número que va a salir en pantalla. Y seguimos conectados, recibiendo, celebrando de todo lo que Dios tiene para nosotros. El Señor los bendiga. Te miro y recuerdo mi vida como era y tanto amor. Entiendo que no puedo
amor siempre me abraza, tan fuerte que no puedo resistirme a tu voz llamándome. Llamándome. Estando lejos, corriste hacia mí. Tu deseo fue amarme. Quiero adorarte, me rindo ante ti. Tu amor me acompaña hasta el fin. Te miro y recuerdo mi vida como era, y tanto amor entiendo que no pude merecerlo. Y cada día que pasa, tu amor siempre me abraza, tan fuerte que no puedo resistirme a tu voz llamándome una vez más, llamándome. Corro a tus pies llamándome por mi nombre. Escucho tu voz, Señor, y corro a tus pies llamándome. Nararara, llamándome. Muy buenos días a todos, que el Señor les bendiga. Qué bueno es una vez más reunirnos como iglesia, como familia, para compartir un mensaje de parte de Dios. ¿Qué les parece si oramos para comenzar con este tiempo y para que el Espíritu Santo sea aquel que revele en nuestras vidas aquello que tiene para decirnos en esta mañana? Amado Dios, queremos darte gracias porque eres un Dios bueno, un Dios fiel y porque para siempre es tu misericordia. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que estés hablando a cada uno de nuestros corazones, que toques nuestros oídos espirituales para que podamos oír tu voz. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tú eres grande. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien. El título de esta prédica que quiero compartirles hoy se llama El árbol que lo cambió todo. Y ahora cuando comience a leer el pasaje, el relato bíblico que vamos a hacer ahora, y cuando comience a hablar de este personaje se van a dar cuenta. ¿Qué les parece si me acompañan a leer Lucas 19 del 1 al 10? En este lugar podemos encontrar la historia de Zaqueo. Y saben que me identifica mucho esta persona, y yo sé que muchos van a decir sí, te identifica por su altura, porque como dice la palabra, era una persona muy pequeña, muy baja, pero no solamente por eso me identifico, sino por lo que Dios hizo en su vida y cómo Él cambió y transformó su vida una vez que encontró a Jesús, al Maestro. Así que bueno, los invito a que leamos Lucas 19 del 1 al 10 y dice así: Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Había allí un hombre llamado Zaqueo, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Cuando Jesús pasó, miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa.
Zaqueo bajó rápidamente y lleno de entusiasmo y alegría, llevó a Jesús a su casa. Pero la gente estaba disgustada y murmuraba. Fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y le dijo: Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, les devolveré 4 veces más. Jesús respondió: la salvación ha venido hoy a esta casa, porque este hombre ha demostrado ser un verdadero hijo de Abraham, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a lo que estaba perdido. Poderosa palabra que hoy les estoy leyendo. Lucas 19 nos relata la historia, como les dije al principio, de Zaqueo, un personaje un tanto peculiar, ¿no?, que el Señor encuentra, lo ve en ese árbol, como les decía recién. Pero saben que si nosotros leemos rápidamente esta historia, podríamos caer en el error de no entender cómo una persona antes de subir al árbol era una y después de bajar al árbol era otra. Pero saben que una de las cosas que es muy bueno hacer cuando leemos la palabra de Dios sin cambiarla a esta misma es imaginar un poco su ambiente, ¿no? Imaginar un poco el lugar, ¿no?, el lugar histórico, aquel momento, cómo se vestían, cómo vivían, qué podrían haber pensado. Y saben que yo me doy el atrevimiento muchas veces de imaginar un poco cómo era su vida, ¿no? Y realmente cuando pienso en Zaqueo, por ejemplo, me imagino estando en su casa, él en soledad, de repente, porque era una persona que se estaba enriqueciendo, hostigando a su propio pueblo. Él dice que era el encargado de los cobradores de impuestos, pero también imagínense que él era una persona que estaba tratando de sacar ventaja de su puesto. A eso súmenle que era una persona, como les dije recién, de baja estatura. Eso también pudo haber traído un poco algunas consecuencias negativas sobre su vida en cuanto a su manera de reflejarse, ¿no?, en la sociedad, ¿no? Sabemos que los judíos de aquella época y quizá también de ahora, su altura promedio no era muy alta. De hecho, hace poco estudios revelaron que Jesús, por ejemplo, tenía una altura entre 1,66 m y 1,70 m. Para que tengan una idea, yo mido eso, 1,66 m, 1,67 m y todavía saltando. Pero imagínense que la Biblia dice que él era de baja estatura. Quiere decir que él mediría 1,50 m, 1,40 m. Quizás podría haber sido un enano, ¿no?, haber tenido un síndrome de enanismo. Esto estoy sacando conclusiones, mis propias conclusiones. El hecho de que era una persona de baja estatura, y eso también podría haber marcado su vida. Pero ahí estaba él en la soledad de su casa. El único sonido que se escuchaba era el sonido de las monedas, ¿no?, cuando las contaba, ¿no?, y él tenía un vacío. Entonces él sale a la calle, y esto, como les decía, yo trato de relatar un poco para poder entender la situación. Él sale a la calle y se encuentra, mientras cobraba los impuestos, que habían personas que estaban hablando de un individuo que había sanado a otros, que había orado por su vista y habían comenzado a ver, que personas paralíticas se comenzaron a levantar, y eso quizás llamó la atención de él. La Biblia no dice si las intenciones de Zaqueo eran las mejores antes de querer verlo, no lo dice, pero sí dice que él tenía un entusiasmo por encontrarse con el maestro. Tal es el punto que cuando llega ese momento, como leí recién, una multitud estaba frente de él. Así que yo quiero compartirles y quiero, antes de seguir avanzando, quiero contarles que hay algunos puntos que quisiera resaltar. Esta historia es una historia que podíamos estar horas hablando acerca de ella porque es muy rica en enseñanza, es muy rica en sabiduría de parte de Dios. Pero yo quiero compartirles aquello que ha sido de bendición para mi vida y quiero resaltarlas en esta mañana. Podemos decir también
el primer punto que quería comentarles es el esfuerzo por ver a Jesús. Él no le fue tan fácil llegar a Jesús, ¿no? Dice, como le decía acá, como le decía en el versículo, ¿no? Cuando pasó, Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura y no podía ver por encima de la multitud. Ser una persona rica no le fue suficiente para poder abrirse camino. Quizás, inclusive, les diría, muchos de los que estaban ahí quizás les debían dinero y a muchos de ellos quizás los había tratado mal por ser una persona poderosa y dijeron, a este tipo no lo dejamos pasar. Sin embargo, él tenía algo en mente, quería ver a Jesús. Y no es que nosotros vamos por la vida como ir a tomar mate a una plaza y de repente nuestra vida es transformada por Jesús. Hay un inicio en todo esto. Si bien entendemos que, como dice la palabra de Dios, desde antes de nacer, Dios ya puso su mirada en nosotros, Él ya nos ha llamado, pero también hay una iniciativa de parte de nosotros que debemos cumplir. Que esta iniciativa la cumplió Zaqueo. Como le decía recién, él buscó la manera, buscó por todos los medios y encontró ese árbol. Dijo, esta es mi oportunidad para poder encontrarme con Jesús. Dice la palabra de Dios en Romanos 12:2, el apóstol Pablo dice, no nos conformemos a este siglo, sino transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Zaqueo no se conformó con su realidad. No dijo, no puedo acercarme a Dios, me voy, me doy media vuelta y me voy. Él sabía que ese era el momento, esa era la oportunidad. Y él no se conformó con su discapacidad en ese momento de no poder alcanzar al maestro, sino que él buscó la manera. Buscó la manera para poder acercarse a él y como leímos recién en los pasajes que vinieron después, lo consiguió. Hay otro punto que quisiera resaltar, que es la motivación correcta de buscar a Jesús. Dice Hebreos, es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si saben que Zaqueo recibió un galardón, el galardón de él fue haber encontrado a Jesús y haber transformado su vida. Porque una vez que él está en ese árbol, una vez que llama la atención de Jesús, una vez que Jesús lo mira y le dice, Zaqueo, ven que es necesario que yo esté en tu casa hoy. En ese momento, Zaqueo recibió el galardón que fue haber recibido la salvación. Y qué bueno es encontrarnos con estos versículos para poder ver cuán grande es el amor de Dios. Ustedes, como les mencioné recién, pueden recordar que comenzaron a murmurar los que estaban alrededor, ¿no? Empezaron a decir, pero ¿cómo? Jesús está comiendo con un pecador. Está comiendo, está en su casa con una persona que no se lo merece. Pero así es Jesús, así es nuestro amado Salvador, que sin merecer nada, Él vino hacia nosotros para entregarse por completo. No fue suficiente que dejara de defraudar al pueblo judío, sino que quiso restaurar por cuadruplicado todo lo que hubiera tomado, así como entregar a los pobres la mitad de sus posesiones. Como les decía recién, la motivación correcta de buscar a Jesús hace que nosotros tengamos actitudes correctas. No se quedó solamente con encuentro al maestro, el maestro está conmigo, está en mi casa, lo recibo. No, él no se quedó solamente con eso. Él tomó una iniciativa y dijo, yo quiero ser transformado y quiero demostrarle al mundo que he cambiado. Y es por eso que él hace esto, que dice la palabra que se puso de pie,
¿no? Ahí vemos una actitud firme, una actitud de seguridad. No fue que estaba sentado o que estaba medio desganado, sino que él dice la palabra que poniéndose en pie delante de Jesús, dijo: Señor, yo quiero darle la mitad de mis pertenencias a los pobres. Él sabía que no había solamente que entregarse por completo de palabras, sino también de hechos. Por eso la actitud correcta que tuvo Zaqueo hizo que Jesús le respondiera que la salvación había llegado a su casa. Y otro punto que es muy importante es un llamado. Nosotros siempre entendemos que creo que lo más importante para nuestra vida es sentir ese llamado. Sentir que Dios llamó, que tocó la puerta de nuestro corazón y que nos dio la oportunidad de formar parte de su reino, de su familia. Y yo te animo a que recuerdes ese momento. Saben que todos tenemos un inicio en el camino del Señor. Quizá muchos de ustedes pertenecen a una familia cristiana, en su casa siempre se practicó la palabra, pero aún así hay un momento en nuestra vida donde nosotros nos sentimos transformados o llamados por Dios y entendemos que ya lo que vivimos o lo que queremos no es aquello que nos obligan o aquello que solamente nos enseñaron, sino que aquello que queremos tomar como un estilo de vida, entendiendo que Jesús murió por nosotros en la cruz y que Dios nos da el privilegio de ser sus hijos. Pero por eso es importante también entender este llamado. Como les decía al principio también, imagino aquellos momentos en la vida de Zaqueo. Quizás, y creo que es así, antes de conocer a Jesús, su vida no tendría sentido. Por más riqueza que tuviera, por más cosas que él pudiera alcanzar, hay un vacío que solamente Dios puede llenar, y que cuando escuchó de Jesús, él dijo: esto es lo que necesito para mi vida. Y quizás me ha pasado que hemos estado de esta manera. Y yo recuerdo cuando sentí la voz de Dios por primera vez. Recuerdo que tenía 17 años, 17, 18, no me acuerdo bien ahora, pero sé que éramos muy jóvenes con Luisina y estábamos aprontándonos un domingo a la tarde cualquiera para ir a tomar unos mates a la plaza. Y nuestra vida estaba como en automático, ¿no? Vivíamos, pero no le encontrábamos sentido a nada. Ya teníamos a Ezequiel tenía 4 meses de edad, pero sentía un vacío inmenso. Y yo no es que estaba pensando en eso, no es que estaba pensando tengo un vacío inmenso o me siento mal, pero me acuerdo que me apronté para ir como les decía, ir a salir a la plaza a tomar unos mates, como es todo uruguayo. Antes de irnos voy al baño y no sé por qué, pero cuando me miro al espejo siento un vacío tan grande que me atemoricé. Sentí que estaba vacío por completo. Y en ese instante sentí una voz audible, recuerdo que miré para todos lados y dije, hay alguien acá en el baño, pero sentí clarito una voz que me dijo: ¿qué estás esperando para verme? Así clarito, ¿qué estás esperando para ir a la iglesia? Me acuerdo que habíamos ido un par de veces a la iglesia, pero como obligación o porque nos dijeron, pero no había un compromiso. Y ese día, ese momento, sentí la voz de Dios, sentí ese llamado. Y ese momento fue para mí ese árbol como lo fue para Zaqueo. Y desde ese momento hasta el día de hoy le dijimos que sí al Señor y comenzamos a vivir una vida en sus manos, con nuestras debilidades, con nuestras fortalezas, pero siempre tomados de la mano. Por eso yo te digo que esta palabra no podemos utilizarla solamente para hablar de aquellos que no conocen a Dios, porque de hecho
si nosotros vemos la vida de Zaqueo y vemos este relato, nos podemos sí enfocar de una manera, en el sentido de que no tenemos a Dios, Dios se acerca a nuestras vidas, Él nos ve, nos llama y comenzamos a caminar y a convertirnos en hijos de Dios. Pero también yo te animo a que si vos ya hiciste esto, si el Señor ya te ha transformado, el Señor ya ha visitado tu vida, el Señor ha tocado en la puerta de tu corazón, le has permitido que entre, yo te animo que por un momento, por un instante, así como yo recordé y les conté mi testimonio de cómo sentí por primera vez la voz del Señor, yo te animo que vos también recuerdes ese llamado. Porque como les leía recién, ¿no? El primer punto que decía el esfuerzo por ver a Jesús. Hubo un momento, un quiebre, un clic en nuestras vidas que hizo que dejáramos lo que estábamos haciendo, que dejáramos nuestro orgullo, que dejáramos aquello que nos apartaba de Dios. Así como Zaqueo, que tuvo que subirse a ese árbol, quizá tendría ropas muy caras y finas y delicadas, quizá tuvo que empujar a personas para llegar a ese árbol, tuvo que pasar vergüenza porque como un tipo de tanto renombre iba a estar trepado en un árbol. Así como en nosotros también en algún momento de nuestra vida tuvimos que tragar nuestro orgullo, borrar por completo lo que nosotros queríamos para poder decir: Señor, te necesito. Y otra cosa, para ir cerrando esta idea, que realmente a mí me conmueve y me hubiese encantado ver, es la mirada de Jesús y la mirada de Zaqueo cuando se cruzaban. La sorpresa de Zaqueo, porque él no sabía qué iba a suceder. Él sabía que quería ver a Jesús, nada más. Pero él no sabía que cuando se subiera lo iban a llamar por su nombre. Como dice la palabra, Dios lo llamó por su nombre. Y eso fue un golpe espiritual tan grande y emocional también, que no es solamente, como les decía yo, el hecho de decir, se subió al árbol, bajó, vio a Jesús y listo. En todo eso hubo un proceso. Mientras subía al árbol, él, como les decía, iba rompiendo con su orgullo, rompiendo con lo que él merecería o no. Y cuando bajó, ya con esa mirada grabada en su corazón, ya Dios lo había transformado. Así que, como repetí recién, podés estar como Zaqueo y como Zaqueo antes de conocer a Dios, antes de conocer a Jesús, y decirle: Dios, yo necesito verte. Voy a abrirme hacia la multitud, voy a subirme a ese árbol porque quiero encontrarme contigo, quiero que me veas. O también, como les decía recién, ya quizás muchos de nosotros hemos vivido ese momento, pero qué bueno es recordar que para cada momento de nuestra vida Dios tiene un plan perfecto. Dios tiene un plan milimétricamente diseñado para nuestras vidas. Así que yo te animo a que recuerdes ese momento. Quizás ese árbol fue una persona que te acercó al Evangelio, una persona que te habló por primera vez del amor de Dios. Es un buen momento para dar gracias por su vida, para orar por él, para encontrarlo nuevamente. Quizás una palabra que estabas leyendo de repente y que marcó a fuego tu corazón. Es un buen momento para compartirla y decirle a otra persona: esto fue lo que Dios hizo en mi vida. Esto fue lo que Dios transformó mi corazón. Por eso te animo a que identifiques cuál es ese árbol que fue un antes y un después para tu vida. El título de esta prédica, como les decía, la titulé El árbol que lo cambió todo. Ese árbol que hizo que esta historia, una historia que sucedió lógicamente, ese momento quedara para la perpetuidad. Y que ese momento que vivió Zaqueo hoy esté también transformando nuestras vidas. Yo no sé cuál es tu situación hoy, obviamente que no la sé, pero Dios conoce en detalle
lo que estás pasando, lo que estás viviendo. Y déjame decirte que si por si fuera poco aún, esto no ha sido de tremenda bendición esta palabra, quiero volver a leer lo que termina diciendo Jesús en el versículo 10, pues el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que están perdidos. Y por eso le doy gracias a Dios, porque yo estaba perdido y Él vino a buscarme sin merecerlo, sin hacer mucho o sin hacer nada. Él vino hasta mí para salvarme. Y una vez más podemos decir cuán grande es nuestro Dios. Hoy te animo a que puedas escuchar ese llamado como escuchó Zaqueo. Así como le dijo: Zaqueo, es necesario que bajes y te encuentres conmigo. Hoy es necesario que pasemos tiempo con Jesús, que disfrutemos de su presencia. Vamos a orar para terminar con este tiempo y vamos a pedirle al Espíritu Santo que revele aquello que tiene que ser transformado en nuestra vida, que nos haga recordar, como les decía recién una vez más, ese llamado. Como le pasó a Zaqueo, también podemos identificarnos a nosotros y que nada se impida poder adorarle a Él. Oramos. Bendito Padre Celestial, queremos darte gracias porque eres un Dios bueno, porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Dios, porque como Zaqueo hemos venido a tu encuentro, Señor, quizás con dificultades, con obstáculos a sortear, pero qué bueno eres, Dios, que nos diste la fuerza, que nos subimos a ese árbol como Zaqueo y nos viste, Señor. Gracias porque nos llamaste, porque nos diste una nueva vida y hemos sido transformados por tu amor. Te damos gracias, papá, te bendecimos y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, iglesia, que el Señor les bendiga y nos continuamos viendo por este medio. Dios les bendiga.